Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Germandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias, Jorge. Estamos muy bien. Bueno, dándole gracias al Padre y muy agradecidos con Él y bueno, por estar nuevamente aquí. Bienvenidos todos, naciones todas. Jorge, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, Germandiel, todo muy bien, agradecidos, agradecidos. Ya estamos a 8 días casi de nuestro tercer congreso en la ciudad de Tijuana. Creo que el Padre ya ha abierto muchas puertas. Como lo decíamos antes, ya se han colmado muchas expectativas. Sé que Él está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros estamos tratando lo que tenemos que hacer, que es estar preparados, que estar listos, estar dispuestos a recibir lo que Él quiera transmitir a esas personas que Él ya tiene dispuestas para que estén allí en ese congreso, listos para reclamar su herencia, esa herencia del amor, que podamos abandonar esa orfandad en la que hemos vivido, podamos ser y representar lo que Él siempre ha querido, que seamos sus hijos, que reflejemos ese amor, que reflejemos esa misericordia, que reflejemos esa compasión, que nos alejemos por completo del orgullo, egoísmo, rencor, todas esas aflicciones que llegan a nuestra vida y no queremos dejarlas ir. Queremos estar con ellos a nuestras espaldas y eso lo único que nos hace es, nos pone un peso más. Ese peso no lo necesitamos. Él ya lo recibió, él ya lo tomó, así que es hora de entender qué es lo que tenemos que hacer, de reclamar esa paternidad divina. Así que 23 y 24 de mayo estaremos en el auditorio Cine Libertad, antiguo Cine Libertad en la ciudad de Tijuana. Y bueno, sabemos que las personas que atiendan este llamado, yo creo que van a recibir esa herencia y van a quedar muy contentos, Germán. Amén, amén. Así es. Bueno, de verdad pues que sabemos que va a ser un congreso pues de gran bendición, paternidad divina, como decía Jorge, pues desprendámonos de toda carga, todo peso que no nos pertenece. Las cargas implican muchas cosas, ¿verdad? Como decía, pues falta de perdón, rencor, todo eso, pues poco a poco, hermano, aunque usted no lo crea, bienvenidos todos, naciones todas, pues eso, pues crea eso, realmente cargas en nosotros y poco a poco nos vamos llenando, ¿verdad? Es como cuando usted pues va agregando, digamos así, arena en una carretilla, ¿verdad? O en algún lugar, todo eso va produciendo un peso, ¿sí? Entonces, ese peso nosotros tarde que temprano lo cargaremos en nuestro cuerpo o en el mundo espiritual representa un peso, ¿verdad? Y esas cosas también pues influyen, aunque usted no lo crea o no lo haya entendido, pues en nuestra vida espiritual y también tiene repercusiones en algunas enfermedades, ¿verdad? Todo lo que es el rencor, la falta de perdón, la amargura, las raíces de amargura, todas esas cosas afectan o están íntimamente ligadas a algunas enfermedades. Entonces, pues lo que el Padre desea es que seamos libres de todas esas cargas, disfrutemos de su paternidad, disfrutemos de esa herencia espiritual que Él tiene para con nosotros, de sus bendiciones. Hay muchas bendiciones que están allí que el Padre ya las dio, pero no es que Él no las ha soltado o no las disfrutamos, es por eso, por tantas cosas que nos impiden tomarla, recibirla y disfrutarle la bendición. Muchas personas, hermanos, o que no sé por qué estoy hablando de esto, ¿verdad? Pero están pues en una condición de amargura, amargura de espíritu, ¿verdad? Y eso no es la voluntad del Padre, sino que desprendámonos de eso para que disfrutemos la paternidad de Dios, que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y seamos libres de esa orfandad. Muchas personas que quizás se sienten solas, desamparadas, no, contamos con un Padre celestial que tiene cuidado de nosotros. Así que pues, bendiciones hermanos, hoy hablaremos acerca, nuestro tema es reversión y rompimiento. Nuestro tema, reversión y rompimiento en nuestro espacio Dios de lo imposible. Entonces, cuando hablamos de reversión, hace mención pues a una restitución de algo al estado que tenía, ¿sí? Eso se refiere a revertir o reversión.
es restitución de algo al estado que se tenía, ¿verdad? Y también la palabra revertir tiene algunos sinónimos como, pues, es volver, es devolver, es reintegrarse, es restituirse, es restablecerse, es reconvertir, ¿verdad? Entonces Dios está hablando de reversión y rompimiento. ¿Rompimiento qué? En el mundo espiritual. ¿Rompimiento de qué? De lo que parece para nosotros imposible. ¿Rompimiento de qué, amados hermanos? Bueno, de situaciones, cosas, no sé, adversidades que han parecido imposibles para el hombre, pero que Dios está diciendo, yo las puedo cambiar, yo las puedo revertir. ¿Por qué Dios cambia o revierte cosas o situaciones? Es porque esas cosas, Él las cambia o las revierte porque no son su voluntad. Si algo sucede, sucede bajo la voluntad de Dios, pero si hay cosas que suceden o que el hombre o la mujer quieren como que pues establecer y eso no está alineado a la voluntad del Padre, entonces es allí donde Dios revierte, ¿verdad? Y tiene que venir un rompimiento en el mundo espiritual. Por decir, es que las murallas de Jericó tenían que caer, ¿verdad? Eso pues era la voluntad del Padre, que las murallas cayeran, pero el enemigo estaba obrando a través de esas murallas que parecían, como le decía y como dice la historia y el relato, que eran murallas prácticamente que no se podían derrumbar. Según o para el hombre eso era prácticamente imposible, que esas murallas tenían un contexto histórico, ¿verdad? Y en cuanto a guerra y batalla, muchos ejércitos no habían podido derrumbar esas murallas, entonces en cuanto al hombre, eso era difícil de derrumbar o que cayeran esas murallas. Por él la voluntad del Padre que esas murallas o esos muros de Jericó cayeran. Y así que vea lo que le digo, no importó lo que el hombre quisiera causar temor, atemorizar o quizás establecer, ¿verdad? ¿Cuál es la muralla o cuáles son los muros que el hombre ha puesto en usted y en mí, que no son voluntad del Padre, pero que es la voluntad del Padre revertirlos? La razón es que Dios la revierte o produce un rompimiento es para que su pueblo avance y tome posesión y siga caminando en la voluntad de lo que Dios ha establecido, ¿sí? No es porque Dios es un Dios malo que viene con juicio, no. No mostramos nosotros acá un Dios malo de juicio, no, sino un Dios que hace su voluntad, un Dios que muestra su poder, su señorío y su soberanía, ¿verdad? Entonces, pues, no importa el modo, ¿sí? Importa el obrar de Dios. Cuando hago mención, no importa el modo, es que, pues, hermano, sucederán cosas, vendrán cosas, se presentarán cosas en donde pareciera que Dios no está obrando o pareciera cosas contrarias a lo que Dios está hablando. Entonces, no importa el modo en cómo Dios permite o obra en algunas cosas, situaciones, importa la obra de Dios, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a un mover y a un obrar de Dios y decimos, por esto es lo que tiene que pasar, suceder, porque yo, y entonces nos monotonizamos a un obrar o a una manifestación del Padre, pero por eso es que no importa el obrar, el modo, porque Dios va a obrar en modo diferente. Dios va a usar, hay algo pues que Dios, que lo que el enemigo lanza o usa, eso mismo Dios lo usa para producirlo en bendición, ¿verdad? Entonces por eso no importa el modo, sino el obrar de Dios, ¿sí? No importaba cómo Faraón amedrentaba al pueblo de Dios, ese era un modo difícil, pues, porque lo tenía esclavo, ¿verdad? No lo soltaba, pues pero Dios tenía que obrar a través de cosas, señales, todas esas cosas que Dios usó, ¿verdad? Para poder eh, producir que Faraón soltara al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces no importó el modo, porque el modo quizás fue fuerte para ellos, no lo entendían, quizás ellos dudaban, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? Pero importó la manera como Dios pues obró al final, ¿verdad? Y ahí implicó muchas cosas, bueno, pero no voy a profundizar mucho en eso, pero el modo que Dios estaba usando, o sea, Dios estaba usando el corazón de Faraón, Dios estaba produciendo carácter en su pueblo, Dios estaba produciendo una fe mayor en su pueblo, había muchas cosas que Dios estaba produciendo en ese modo, ¿verdad? Pero al final, el final, la obra de la manifestación del final de Dios se produjo, ¿verdad? Pero en ese transitar
hubo un modo diferente de Dios obrar, ¿verdad? Entonces, por eso que la palabra dice que Dios obra a través de sendas misteriosas, que el hombre no, quizá no va a alcanzar a entender, pero que Dios sí sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, pues vemos que Eclesiastés en el capítulo 3 en el verso 15, voy a leer la versión PDT que dice, pues, lo que sucede ahora ya había sucedido, ¿ja? Y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Voy a volverlo a leer porque está tremendo, hermano. Lo que sucede ahora ya sucedió y lo que va a suceder ya sucedió. Dios se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos. Wow, qué tremendo que Dios dice. Lo que sucede ahora ya sucedió, ¿verdad? Yo sabía que eso tenía que suceder, en otras palabras. Y lo que va a suceder ya sucedió. Dios ya sabía, porque como le decía, Él ve más allá de eso. Y lo que va a suceder ya sucedió. Dios muchas veces que nos muestra lo que va a suceder, sí, suele pasar, pero muchas veces que no. Entonces, lo que ya va a suceder, ya Él sabe. Entonces, ¿qué nos manda a Él? Y nos dice, camina, transita, sigue caminando, sigue haciendo mi voluntad, que lo que ya va a suceder, ya yo lo sé. Solo que Él nos manda a seguir caminando porque ya Él lo vio, ¿verdad? Entonces, por eso le decía que no importa el modo, ¿sí? No importa el modo, porque Dios muchas veces que nos va a decir, haz esto, haz aquello, haz lo otro. No importa, no razonemos mucho. El modo o la visión o la revelación que Dios nos pueda dar para el proceder, sino que actuemos porque Dios, como dice el versículo, porque y lo que va a suceder ya sucedió, o sea, Dios ya lo vio hecho, ¿sí? Y entonces, pero muchas veces que nosotros nos quedamos allí en el pasado, ¿no? Pero es que sucedió eso, ¿sí? Lo que sucede ahora ya había sucedido. Y también la palabra dice, se me viene esto a la mente, ¿verdad? Que la palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, hay muchas cosas del pasado que nosotros, hermano, vamos a tener que desprendernos rápido de eso. Cosas del pasado que fueron dolorosas, sí. Yo que he experimentado, ¿verdad? Le pudiera testificar cosas fuertes, ¿verdad? Del pasado, pero que han sido permitidas o cosas divinas permitidas por Dios, ¿verdad? Pero no nos quedamos allí en el pasado, sino que pues eso que Dios obró o que Dios permitió, ¿verdad? Él tiene un plan, es un propósito, pero que muchas veces muchas personas se quedan allí en el pasado. Por el que esto fue muy fuerte, este proceso fue fuerte. No, suelte ya el proceso, suelte ya el pasado, si ya Dios lo sacó del proceso, suéltelo ya, no se quede allí, sino que, por eso él dice que las cosas viejas ya pasaron, el viejo hombre ya pasó, su modo anterior de proceder ya pasó, su estilo de vida antiguo ya pasó, suelte su pasado. Por eso le decía, suelte la amargura, suelte la herida, suelte el rencor, para que pueda experimentar el rompimiento de Dios, para que experimente la paternidad y no se quede allí huérfano. Si Agar se hubiese quedado allí, oh, pero es que Dios no me dio agua. Oh, pero hermano, si se sigue quejando, entonces Dios no le da el agua que venía de la fuente, ¿verdad? Que Dios proveyó, ¿sí? Entonces, pues, todo es propósito de Dios, amado hermano, ¿sí? Es que este versículo es tremendo, por eso lo analicé y lo estudié en otra versión, porque dice que lo que va a suceder, eso me impactó mucho, lo que va a suceder ya sucedió, wow, ¿verdad? Que Dios ya lo vio. Sí. Entonces, otro aspecto es todo es propósito de Dios. Todo lo que sucede, todo proceso, prueba, no sé, todo es propósito de Dios, amado hermano. Dice Romanos, capítulo 8 verso 28. Romanos 8 verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Todas las cosas, entonces por eso le decía, todo es propósito de Dios, porque a los que aman a Dios, que yo sé que usted y que yo amamos a Dios, todas las cosas suceden para bien, aunque no parezca que para bien, pero es que Dios ya lo vio, ¿verdad? Aunque usted diga, es que Dios se olvidó de mí en este proceso. Es que Dios, no cuestionemos, no claudiquemos, suelte la queja, ¿verdad? Y deje que Dios obre en lo nuevo, deje que Dios revierta lo que Él tiene que revertir, porque Él se va a encargar, hermano. Usted y yo no quedaremos esclavos a ningún plan del enemigo. Usted y yo no, ni quedaremos avergonzados, no.
Si el enemigo lo quiso parar o paralizar, Dios va a revertir cosas, ¿verdad? Para que usted siga transitando en la voluntad del Padre. Y recuerde siempre esto, todo es propósito de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien, pero da a entender también que pues quizás experimentaremos cosas que no son tan agradables, digámoslo así, ¿verdad? Pero todas suceden para bien o ayudan para el bien. Aunque no lo entendamos, Dios sí sabe lo que está haciendo. Entonces, Dios puede cambiar y revertir cualquier situación, amado. Estamos hablando de reversión y rompimiento. Entonces, Dios puede cambiar y revertir cualquier situación. Dice Mateo 19:26. Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, aquí hablamos de un Dios de lo imposible, que como Dios cambia cosas, situaciones imposibles para los hombres, pero que son posibles para Dios. Y dice que Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, siempre y cuando esté, como le decía, alineado a la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces Dios puede cambiar cualquier situación, cualquier diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que a usted le parece imposible? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que fue revertido? ¿Qué fue lo que el enemigo le lanzó? Que quizá usted pensó, me quedé paralizado, hasta aquí llegué. Dios no cumplió lo que él había dicho. El milagro, la sanidad, Dios no lo hizo. Dios dice, ahora es el momento de que experimente todo lo que, pues, yo soy capaz de hacer. Esto parecía imposible para el hombre, parecía imposible esto para ti, pero ahora ve cómo Dios obra en las posibilidades de él, ¿verdad? Sí, era imposible, ¿verdad? Que Dios sanara a un leproso de aquellos tiempos. La lepra era una enfermedad muy fuerte para aquellos tiempos. Eso era imposible, de hecho que, pues, eh, era muy difícil. De hecho que, pues, cuando alguien era infectado con esta lepra, ¿verdad? Ellos los separaban, no podían tener contacto con otras personas porque los contagiaban y eran despreciados, eran avergonzados, ¿verdad? Eran vistos de mal forma porque tenían lepra. Pero Dios era capaz o fue capaz de revertir, de sanar a leprosos, ¿verdad? Para demostrarle al hombre, hasta aquí había llegado tu mente finita que decía que la lepra no podía ser curada. Pero Dios decía, pues Dios hacía milagros de esa índole para decirle al hombre, hasta aquí había llegado el hombre, hasta aquí vengo yo, para demostrar que hay uno mayor que el hombre, ¿verdad? Entonces Dios está por encima de todo, amado hermano, ¿sí? Dios está por encima de todo, de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de la ciencia, de las enfermedades, de lo que, de las deudas, de su sanidad, yo no sé, de su familia, que usted dice, yo no veo que mi familia pueda ser convertida. Dios está por encima de todo eso. Dios hizo grandes cosas con hombres como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que bueno, fue un gran apóstol, pero que también fue muy difícil la forma como Dios lo llamó a sus caminos, ¿verdad? Eso era imposible, que un hombre no es que Pablo fue un hombre muy malo, ¿no? Que sino que, como le decía, él era un hombre letrado, muy sabio, que conocía la palabra. Entonces, pero Dios hizo un gran proceder, una gran obra, una gran transformación en este hombre que para muchos era difícil. La transformación, la conversión de hombres como Pablo, como Moisés, como Abraham, pero Dios lo hizo posible y le dio propósito, amados hermanos, ¿sí? Entonces, Dios, ¿qué hace Dios? Cuando digo Dios está por encima de todo, pues Dios cambia y revierte diagnóstico. Acuérdese de eso. No se quede apegado a un diagnóstico, no se quede a lo que el médico le dijo, ya, no busque más, no busque más médico, no busque más su sanidad. Esta enfermedad ya lo consumió. No, si no es la voluntad de Dios que usted parta ya de esta tierra, Dios lo va a sanar, ¿verdad? Pero no se quede en ese estado de esclavitud que quizás alguien, yo no sé, pues le lanzó a usted algún diagnóstico, quizás fueron palabras de maldición que le lanzaron y usted se quedó con esas palabras de maldición, corte esas palabras de maldición en el mundo espiritual, porque Dios es capaz de romper todo, ¿verdad? Toda ligadura, toda palabra, toda maldición por la sangre de Cristo.
Dios, por la palabra y la sangre de Cristo, somos lavados, somos redimidos y se corta toda maldición. Así yo lo declaro en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios cambia y restaura vidas. Como le decía, Dios hizo cosas como esas. No importa, usted que quizá decimos, oh, pero esto está muy difícil. Que Dios cambie y restaure la vida de X personas, eso es muy difícil. Eso es lo que el hombre piensa. Pero Dios ya lo vio, como le decía, recuerda el pasaje de Eclesiastés, lo que va a suceder ya sucedió, ya Dios lo vio, ya Dios había visto a Pablo como un gran predicador, ya Dios había visto a Moisés como un gran hombre de Dios que había matado al egipcio, pero Dios ya había visto lo que iba a hacer con este gran hombre, Moisés, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando hablamos de reversión y rompimiento, estamos hablando de su poder, de su señorío y de su soberanía. Soberanía porque Él hace como Él quiere. Señorío porque Él está allí en el trono, ¿verdad? Y Él es el que tiene el control de todo. Y poderío porque Él va a poder tener que mostrar, o sí, Él va a mostrar su poder, ¿verdad? Para revertir y para producir el rompimiento, ¿verdad? Dice Romanos 11:36. Romanos capítulo 11 verso 36, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces ahí estamos viendo el poderío, el señorío y la soberanía de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, Dios, hermano, una de las cosas que Dios me hacía énfasis es que, pues, acerca de la sanidad y los milagros, hay cosas. Yo sé que el enemigo obra, pues, hermano, a través de muchas cosas fuertes, ¿verdad? En cuanto a las sanidades, en cuanto a los milagros. El enemigo, una de las cosas que hace es que trabaja mucho a la mente de las personas en cuanto a esto, la sanidad y los milagros, porque la sanidad son procesos que requieren más tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, el enemigo inyecta muchas cosas, hermano. Yo que le digo, pues que he pasado por sanidades. Entonces, si no estamos bien parados, el enemigo puede ganar la batalla en cuanto a dónde, en su mente, de que el milagro no va a suceder, de que usted no va a ser sano, de que la medicina va a tener que usarla de por vida, de que si, por ejemplo, hay alguien que pues padece de diabetes, entonces una cosa es que le mandan la insulina, entonces pues el enemigo le dice, vas a tener, o el médico quizá le va a decir, te va a tener que depender siempre de la insulina. Siga las indicaciones del médico, ¿verdad? Respételo, sígalo. Pero Dios va a hacer cosas, o si Dios va a haber caso que Dios va a sanar, que va a producir milagros, que usted no va a quedar dependiendo, hermanos, de eso, si Dios así lo quiere. Si Dios, por ejemplo, sana a una persona de una pierna y Él le quiere dar una rodilla nueva, un órgano nuevo, una pierna nueva, no es la voluntad de Dios que tampoco usted ande caminando con un bastón, ¿verdad? Eso está bien si usted, eh, pero si Dios a usted le quiere hacer algo completo, o sea, usted va a tener que soltar ese bastón, ¿verdad? No que está mal, como le decía, pero si Dios va a hacer algo y es la voluntad de Dios, entonces Él va a mostrar su poder y su señoría. Entonces Él me hablaba de eso, de que Él va a devolver su sanidad, de que Él va a devolver su milagro, porque el enemigo lo va a querer echar para atrás, ¿verdad? De que no, usted fue sano ya, pero igual vas a tener que caminar con esto. No, hermano, si Dios da la sanidad, la da completa. Si Dios da el milagro, lo da completo. Si Dios le da un corazón nuevo, un órgano nuevo, no es que usted va a tener, no, hermano, no, a seguir consumiendo esto, un marcapaso, no sé, no, Dios lo hace completo, hermano, ¿sí? Siga las indicaciones, como le decía al médico, pero también va a haber casos que Dios va a hacer cosas grandes, va a hacer milagros poderosos, va a devolver sanidades, va a sorprenderlo, hermano, a usted y a su médico, en el nombre de Jesús. Dice Job, capítulo 18 al 19, Job capítulo 5, del 18 al 19. Job 5, 18, 19. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará.
Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal, ¿verdad? Entonces, como aquí Job está diciendo, porque Él es quien muchas veces hace la llaga, Él es el que muchas veces va a herir, pero Él, hermano, también vendará la herida, sanará su herida, ¿verdad? Curará su herida, en 6 tribulaciones te librará y en la séptima Dios dice ya, no te tocará más el mal, ¿sí? Puede que el enemigo lo haya tocado, como le decía, tocado, pero Dios dice ya, ya no más lo toca, ya no más enfermedad. Así sucedió con Job. El enemigo sí vino con él, con muchas cosas, ¿verdad? Enfermedades, pero Dios dijo ya, ya no más. Dios solo estaba probando pues a Job. Dios solo le estaba probando, sí, que vino esta enfermedad, que el enemigo habló con Dios, el que le dijo, déjame que yo toque a Job para que tú veas. Entonces, Dios lo permitió, sí, Él permitió la herida, pero también vino Dios y dijo, ya, ya lo vendo, ya lo sano y ya no más. Y le dio la sanidad, el milagro completo a Job, ¿verdad? ¿Qué vino después de eso? Bueno, parecía pérdida, parecía la destrucción total de Job, pero no era la destrucción total de Job. Ahí vino la restitución, ahí vino como Dios devolvió, ahí vino como vino su ganado nuevamente, sus vacas, ahí vino como vino sus hijas hermosas, ahí vino la restitución y el obrar de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dice Juan capítulo 10 verso 10 hace mención o quiero hacerte mención de que Dios rompe todo plan del enemigo y él establece su voluntad. Dice Juan 10:10, hermano. Ya estamos finalizando. Juan 10:10, ese versículo, creo que así ya sé cuál es, pero voy a leerlo. Sí, el ladrón no vino sino para matar, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como le decía, el plan del enemigo, ¿cuál es? Robar, matar y destruir. ¿A quién? A usted y a mí. Robarle su alma, matarle a usted espiritualmente, destruirlo espiritualmente. Pero Dios revierte todas esas cosas, rompe todo lo que tenga que romper y le da a usted la vida en abundancia que Él tiene preparada para con usted. Finalmente, Dios rompe todo lo que te estanca. Dios va a romper, hermano, toda atadura, toda ligadura, todo lo que usted lo ha estado estancando, todo plan que el enemigo le lanzó, Dios lo va a romper. Dice Nahum en el capítulo 1, en el verso 13, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Está diciendo, ¿verdad? Qué tremendo. Romperé sus yugos sobre ti, romperé tus coyundas, ¿verdad? Todo plan del enemigo, todo aquello que producía que estancamiento en usted, Dios lo va a romper, Dios no solo va a venir el rompimiento, sino que va a venir la reversión, Dios le va a dar lo que a usted le pertenecía. Por eso dice la palabra también que los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, ¿verdad? Esos días Dios los va a restituir, porque Dios, la voluntad de Dios es bendecirle a usted y a mí, ¿verdad? Pero que muchas veces se le abren puertas y es donde entra el ladrón, el saltón, el revoltón. Yo no sé, cierre las puertas que tenga que cerrar, ciérrele ya, póngale un stop a esa oruga, a ese saltón, a ese revoltón, a eso que lo ha querido mantener estancado, para que vea usted cómo Dios rompe eso. Dios lo va a hacer, Dios va a obrar sobrenaturalmente con un poder y va a venir sobre usted para que usted rompa eso, para que se rompa eso. Y después va a venir la reversión de Dios, de verdad. Dios estableciendo su voluntad, Dios cambiando situaciones, Dios moviendo sus ángeles, Dios enviando las personas, Dios trayéndoles su sanidad, Dios trayendo su medicamento, Dios trayendo las cosas a que usted le pertenece, porque usted está caminando en la voluntad y el plan perfecto de Él. Así que muchas bendiciones. Yo declaro y profetizo rompimiento y esa reversión, restitución de Dios para con su vida y para con usted. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bye bye.